hay algunos días que tenemos doble tanda porque tenemos demasiados invitados muy, muy importantes. Feliz noche también por Facebook y YouTube, que están viendo también nuestras transmisiones. Estos días han sido sumamente interesantes, intensos, tenemos muchísimas actividades, pero bueno, tenemos excelentes ponentes, gente que está con muchísima información de valor que realmente pues no podemos dejar para después. Ahorita necesitamos muchas herramientas para muchas situaciones que tenemos que trabajar en este momento de cuarentena. Por eso es tan importante nosotros tener pendientes de todos nuestros en vivo, porque estamos sacando un montón de información de altísimo valor y hasta 2 veces al día como hoy. Pues. Saludamos a los que ya se están conectando, a Laura HL51, a DC Sarmiento, a Mónica Moreno, 146, y Gren PM. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a hablar de un tema súper interesante y que es el manejo de emociones en cuarentena, porque es una situación especial, ¿no? No es cualquier época, no es cualquier momento, es un momento muy importante porque es un momento único, es un momento, digamos, diferente, es una situación a la que no estábamos ni siquiera remotamente soñando, nosotros íbamos a atravesar y nos tocó, pues entonces estamos justamente en una situación que necesitamos tener herramientas para poder enfrentarla de manera adecuada. Son más de 40 días para muchos de los que estamos aquí en casa, enfrentando las situaciones que no estamos acostumbrados, viendo los niños mañana, tarde y noche, estamos con los niños en la casa, pendiente ahora de todas las cosas que hacer en la casa, que antes no las teníamos, sobre todo las niñas que trabajamos fuera, el día a día, de paso con la limitación de que no puedes salir a donde tú quieras, ni a la hora que tú quieras, ni como tú quieras, en fin, todo esto ha sido una dinámica bien interesante que evidentemente iba a tener su factura emocional. Y para esa factura emocional y cómo poder solventarlo de la mejor manera, tenemos una invitada súper especial, a una psicóloga que nos va a dar los tips para nosotros sobrevivir de la cuarentena, sí, arrancarnos las greñas sin quedarnos calvos, sin quedarnos sin uñas, de comernos las uñas de la ansiedad, ni nada de eso. Es decir, cómo manejar las emociones en cuarentena. Yo tengo muchos pacientes que se han comunicado conmigo, que me han dicho que unos están tristes, otros molestos, otros con rabia, ya incluso sentimientos encontrados con la cuarentena. Y entonces, cómo manejar todo eso es muy importante. Entonces, nuestra invitada de hoy, María Cecilia Abad Hunter, nos va a acompañar para hablar de todo esto. Estamos esperando que ella se conecte aquí en Instagram, ya está por Facebook. Vamos a esperar que se conecte aquí en nuestra transmisión para poderla invitar y que participe en este conversatorio que está saliendo por Instagram, por Facebook y por YouTube. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie en ninguna de las plataformas se pierdan de esta información de primera mano. No queremos que nadie se pierda. Aquí llegó nuestra invitada a Instagram y vamos a trabajar en estos aspectos que son tan importantes. La idea no es que la cuarentena acabe con tus nervios, sino que sea algo productivo, que sea algo diferente, sobre todo que pueda incluso ser un momento para fortalecer sus lazos, ver potencialidades, disfrutar de otras cosas que de manera rutinaria no podemos. Bienvenida, María Cecilia, encantada de tenerte aquí en este espacio con toda la audiencia que va a aprovechar tu maravillosa información. Hola, muchísimas gracias, Omidres, por la invitación. Tú ya eres toda una experta en esto de juntar a todas las redes sociales y hacer la transmisión. ¡Wow! Me quito el sombrero contigo. ¡Qué increíble! Tienes tantas cámaras, tantas cosas. La tecnología, imagínate, te está viendo gente por Instagram, por Facebook, por YouTube y te van a poder conocer. El que no vio por Instagram, lo vio por Facebook o lo vio por YouTube. Lo importante es que se lleven esa información maravillosa, porque tú vas a ser
con esa información que muchos no estén agarrando por el cuello a los hijos, o a la esposa o al esposo, tirando platos o rompiendo la casa, o simplemente tiradas llorando, ¿por qué a mí? ¿Cómo sobrevivir de las emociones intensas, de ese digamos, vacío, ese sube y baja emocional durante este periodo? Bueno, como decíamos, sí, la cuarentena se ha vuelto como un punto de quiebre para muchos. Tenemos muchas emociones que a veces no las sabemos controlar, que creíamos que las podíamos controlar, pero que ahora como que se han vuelto un problema. Pero ojo, las emociones también son importantes porque nos ayudan a esta parte evolutiva del ser humano, ¿no? A adaptarnos a las nuevas cosas. No todas las emociones en todo el momento van a ser malas ni buenas, sino que son necesarias. Eso hay que tener en cuenta. Hoy, bueno, he preparado un poco, voy a tratar de compartir, espero que todo salga bien. Voy a compartir toda la presentación que he hecho para que sea un poquito más dinámico, ¿no? Y poder ir más o menos enseñándoles a través de lo que yo he podido, ahí está, buenísimo, he podido juntar para que la gente también pueda aprender de qué se tratan las emociones, qué son las emociones, a veces para qué nos sirven las emociones, quizás las diferencias entre emoción y el sentimiento, porque a veces creemos que es lo mismo, los tipos de emociones que pueden aparecer, de dónde vienen esas emociones y algunas técnicas que van a ser adecuadas para que nosotros los podamos aplicar. A ver, no sé si se me está viendo la pantalla de la presentación. Sí, perfecto. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces, yo estoy ajustando todo para que también salga la pantalla por Instagram y nuestra audiencia de Instagram vea cómo es este manejo de emociones. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces vamos a conversar sobre este control de emociones, el manejo de emociones. Como, bueno, ya me presenté, mi nombre es Cecilia Abad, soy psicóloga clínica y formo parte de Psiconalia, que es una sociedad que junto a mi socia y amiga Diana Sarmiento, que la vi que estaba conectada por ahí, hemos creado hace 5 años esta sociedad para poder llegar a las demás personas y poder aportar con un granito de arena en sus vidas. Bueno, aquí va la pregunta. Entonces, ¿qué son las emociones, Omidres? Para ti, ¿qué son las emociones? Y sobre todo, entender las emociones, yo las veo como el reflejo de lo que viene después de los pensamientos y los sentimientos, ¿no? Es el salto después de que pensaste y sentiste esa pimienta que le pone el pensamiento y el sentimiento a la acción, ¿no? O sea, que precede a la acción. Ok, ya, perfecto. Por ahí va, sí, es verdad. Las emociones aquí las vemos como esas reacciones naturales, ¿sí? Que vienen de nuestro cuerpo, que nos ayudan a estar alerta a diferentes situaciones, ¿no? Estas situaciones pueden ser, no sé, de peligro, de amenaza, a veces de frustración quizás, y tiene 2 componentes importantes que hay que resaltar de las emociones. Las reacciones fisiológicas, que no sé, uno a veces siente tensión muscular, le palpita mucho el corazón quizás, tiene la respiración agitada, sudoración en las manos, a veces como que está inquieto. Y el otro componente son esos pensamientos, como tú decías, ¿no? Esos pensamientos que a veces se nos cruzan por la mente, que pueden ser buenos, que nos pueden llevar a los extremos, o como pueden ser malos también, ¿no? Y bueno, es importante que reconozcamos nosotros nuestras emociones, Omidres, y toda la gente que está conectada. Esta es una habilidad que se va ganando a través de la inteligencia emocional. Quizá muchos hemos escuchado hablar de la inteligencia emocional. ¿A ti te ha pasado, Omidres? ¿Has escuchado de este término? Y por supuesto, y el tema de la inteligencia emocional es que es básico y fundamental. Y todo el mundo habla de la inteligencia emocional, pero no sabemos cómo no vamos a comer eso.
Por eso inteligencia emocional es emocionarnos menos, es emocionarnos más, es emocionarnos adecuadamente, es emocionarnos que los demás lo vean bien, socialmente aceptable, una emoción que sea socialmente aceptable para determinadas situaciones. Entonces, ante esa confusión, pero cada vez los estudios han demostrado que la inteligencia emocional está siendo incluso más importante que la coeficiente intelectual, y que la inteligencia emocional es la que está modulando de manera importante la capacidad cognitiva de muchos, sobre todo de los muchachos, de los jóvenes, cuando están en procesos de aprendizaje. O sea, que modula tu creatividad, modula tu coeficiente intelectual, modula tu energía, modula tu... O sea, realmente el que nosotros pensábamos que era el protagonista, que era el coeficiente intelectual, realmente pasó a un segundo plano, y ya los estudios han demostrado que es la inteligencia emocional y esa capacidad de manejar tus emociones de manera asertiva en cada situación es lo que te va a garantizar el éxito a largo plazo, ¿no? El éxito familiar, personal, social, laboral, el de todas las áreas. Es verdad, es verdad. Mira, se me cayó el video en este momento. Porque pero aquí estamos viendo la presentación. Ok, perfecto. Estamos viendo entonces la presentación. Voy a tratar de poner un poquito más abajo la cámara. Mira, yo tenía todo planificado, ¿no? Todo bonito, la cámara. Primero la computadora se me dañó, para que entienda la gente qué está pasando también. Se me dañó la computadora, luego se me dañó un poco la transmisión, ahora no me deja poner el video de acá. Vamos a tratar de lograrlo. Pero fíjate que pese a todas las adversidades tecnológicas, sigue la gente conectándose. Aquí tenemos a mi amigo Wellington Peña, bueno. aquí tenemos a Radio Urbana Miami, que siempre está pendiente. Muchísimas gracias por estar siempre conectado. Tenemos a Claro 19, tenemos también a Mordans, a Rose Online Ecuador, al doctor Esteban Larrea. En fin, imagínate, las adversidades tecnológicas no nos limitan, seguimos dándole contenido de valor a toda la audiencia, porque tenemos que estar muy sanos, y la salud es manejo de emociones también. Claro, la salud mental va primero, porque si no estamos con salud en la mente, en nuestro cerebro, mira, fíjate, todo el cuerpo va a caer. ¿O no? Es verdad, sí, ¿verdad? Hay bastante conexión. Bueno, continuando entonces con la inteligencia emocional, sí, decías que esto se ha vuelto muy importante y quizás más importante que el coeficiente intelectual, porque es la parte donde nosotros conectamos con otras personas y nos conectamos con nosotros mismos. Y por eso es tan importante desarrollar esta habilidad de reconocer nuestras emociones a través de la inteligencia emocional. Porque si nuestras emociones llegan a niveles de extremos, nosotros podemos caer en conductas extremas también, que nos van a perjudicar a nosotros. Y a través de la inteligencia emocional vamos a buscar la causa y no el síntoma de esas emociones. ¿Por qué estamos nerviosos? ¿Por qué estamos enfadados? ¿Por qué estamos tristes? Vamos a buscar la causa de esas sensaciones, de esas emociones. Y vamos acá a este punto. Vamos a conversar directamente sobre qué es la emoción. Esta es la reacción de nuestro cerebro ante un estímulo, como ya lo habíamos dicho. Puede ser externo, como lo que veo, lo que escucho, o un estímulo interno, como los pensamientos, los recuerdos que tenemos y que nos sacan de nuestro estado habitual y nos motivan a una conducta. O sea, ¿cómo nos vamos a comportar si estamos pensando en algo triste? Obviamente vamos a llorar, vamos a tener tristeza. Hay que tener en cuenta que la emoción, vamos a hablar un poquito aquí también de las diferencias entre emoción y sentimiento. Las emociones son breves e intensas, ¿sí? Y aquí te pongo un ejemplo. Tú te acabas de comprar un auto y es el segundo día que lo vas a utilizar y lo quieres prender y ¡pum!, no se puede. Es posible que en ese momento te sientas enfadada. O sea, la emoción es intensa. Paso después un momento y como que esa emoción se va a ir relajando.
¿Te ha pasado algo parecido? O la emoción, algún recuerdo que se te venga a la mente de algo relacionado a esto. Y sobre todo intenso y que le da el sazón al momento. Ese es el que probablemente hace que justamente si hay un pico ahí y un enlace mucho más, una emoción hace que una situación se enlace en tu memoria muchísimo más tiempo. Exacto. Vamos entonces con la parte del sentimiento, ¿sí? Acá el sentimiento, ojo, es la suma de la emoción con un pensamiento, ¿sí? Una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno lo hace consciente. Es decir, la emoción es algo inmediato, es algo intenso, es algo que pasa, pero el sentimiento se vuelve sentimiento cuando lo hacemos consciente en nuestra mente. Por eso es que los sentimientos van a perdurar. ¿Sí? Algunos ejemplos de los sentimientos son los celos, el rencor, el dolor, la compasión. Son algunos de los ejemplos que tenemos de sentimiento. Ahora, es importante tener en cuenta que la emoción siempre va a ir primero que el sentimiento. ¿Sí? Para que se genere ese sentimiento, tenemos que guardar una emoción intensa para que perdure ese sentimiento. Sin emoción no hay sentimiento. Una misma emoción puede despertar varios o diversos sentimientos de una persona. Por ejemplo, la emoción de la alegría puede despertar un sentimiento de amor o de felicidad. O sea que primero nos emocionamos para que después aparezca el sentimiento. El sentimiento que es el que va a perdurar, el que va a perdurar. Perfecto. Exacto. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver 4 aspectos que intervienen en estas emociones. 4 aspectos claves. Y esta es una situación concreta. Puede ser, no sé, el día de tu matrimonio. Una serie de reacciones fisiológicas, estás nerviosa, estás sudorosa, estás emocionada, todo, y como que los pelitos se te encrespan, no sé, los pensamientos determinados también, tienes, no sé, como que esa ilusión de cómo va a ser este día, y el tipo de respuesta. Estás completamente feliz, te ves perfecta y vas a ir directo al altar, ¿sí? Son 4 aspectos que intervienen siempre en las emociones. La situación, las reacciones fisiológicas y los pensamientos y el tipo de conducta o respuesta que vamos a tener. Acá hay otra parte que dice, no hay emociones que sean buenas o malas, lo que decíamos al principio, pero hay que tener en cuenta que todas son necesarias. Hay algunas de ellas como la ira, la ansiedad, la tristeza, que si no las manejamos adecuadamente pueden ser destructivas para nosotros, ¿sí? Vamos a sentirnos, si estamos con tristeza y esta perdura, esta tristeza, podemos caer en una depresión y eso tiene otras consecuencias. No podemos trabajar, no podemos relacionarnos bien, se nos va el apetito, tenemos problemas a nivel corporal, de salud, entonces son muchas cosas, pero hay que entender que son las emociones necesarias también, como decía, son las que nos ayudan a adaptarnos a las cosas nuevas. Ok, aquí tenemos entonces las emociones básicas. ¿Tú qué ves en este recuadro, Omidres? ¿Qué emociones crees que están ahí? Ahí ese recuadro simplemente está viendo un día cualquiera de cualquier persona, porque de manera rutinaria uno puede pasar por cualquiera de esas emociones en cualquier momento, ¿no? Asombro, alegría, rabia, tristeza, pero nosotros, y eso es algo que a veces uno aspira o quiere pretender, que la gente esté siempre feliz. No, es que eso de siempre feliz es una utopía. Porque la cuestión es que hay emociones buenas, siempre estar feliz. Bueno, porque si de repente tú estás feliz y con una sonrisa oreja a oreja en el funeral de alguien querido,
tú estás allí disociado, o sea, ya va, esa emoción no es correspondiente a esta situación. No tiene sentido, No, exacto. Entonces, no tiene... o estás bravo, te estás casando y estás triste, o bueno, ¿qué le pasó? Se está casando a la fuerza, o sea, o te ganaste la lotería y estás enojado, o sea, las emociones tienen su tinte de acuerdo a cada situación externa. Entonces, uno a lo largo del día puede pasar por diversas situaciones y probablemente pasas por esa cata completa en menos de 24 horas. Por supuesto, y son necesarias, son únicas también las emociones. Bueno, aquí sí hay emociones de alegría, de ansiedad, de sorpresa, de enojo, de miedo, de tristeza. Y como decíamos, cumplen una función, pero cuando estas se llegan a descontrolar, causan estas consecuencias en nuestras conductas, en los hábitos que tenemos, y es necesario, como decíamos, tratar de desarrollar esta habilidad para poder reconocerlas y en ese momento controlarlas. Una vez que reconocemos esa emoción, la que nos está afectando, la que se está saliendo de control, pues tenemos que reconocerla para poder controlarla. Entonces vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Esta ansiedad la podemos percibir como desagradable porque puede producir conductas inadecuadas, ¿no? La ansiedad te da, no sé, como palpitaciones, te duele el pecho, no puedes respirar bien, no puedes dormir bien, no puedes relacionarte bien. Y por eso es que la vemos como algo malo, como algo desagradable. Estas se pueden dar en diferentes situaciones, como amenazantes o como no, ¿sí? Porque a veces cuando está como descalibrado esa parte de la ansiedad o esa parte de nuestro cuerpo que genera la ansiedad, podemos ver que estamos ansiosos en situaciones que no deberíamos estar ansiosos. Entonces ahí es cuando vienen los problemas. Y obviamente provoca varios sentimientos, como ya decíamos, el miedo, la inseguridad, la preocupación, la tensión, la inseguridad, ¿sí? Y también comprende estos 3 puntos importantes, que son los pensamientos o las imágenes atemorizantes, y por eso es que nos da la ansiedad, las sensaciones físicas, como ya les comentábamos, estamos nerviosos, furiosos, y también los comportamientos y las conductas según esa situación. Vamos ahora entonces con la ira, porque es algo muy común, ¿no? Tener ira, ansiedad en esta época de cuarentena, estar desesperados por salir y nos da ansiedad por eso, porque estamos pensando en muchas cosas y muchas cosas nos han dado ansiedad, como el hecho de pensar en la economía, en nuestra familia, en los adultos mayores, de la familia que está lejos. Eso nos provoca ansiedad y hace que tengamos una conducta que no es la mejor para estar en familia. Vamos ahora entonces con la ira. Bueno, está formada por sentimientos como enfado, irritación, rabia. ¿Tú eres muy irática o Mieres? No pareces. No, al contrario, pocas veces me molesto, pero eso sí, cuando me molesto, aquí en mi casa dicen, cuando se molesta es la semana aniversaria de la lectura, eso se molesta toda una semana. He trabajado eso, ya no me dura tanto, pero no soy fácil de molestarme, pero cuando me molesto, de verdad, la emoción se ancla rápido al sentimiento y me cuesta. Entonces, he tenido, gracias a Dios que tengo siempre amigas psicólogas, que entonces le echo una mano y coach, y entonces me dan una mano, y con ellos he trabajado muchísimo eso y prácticamente después que hice coaching me ayudó muchísimo a manejar eso. Pero sí, yo era de las que no me molestaba con frecuencia, nunca me molestaba con frecuencia, pero cuando me molesto, me duraba ya no. Te dura. Ya, bueno. Ya no tanto. Ahora controlas entonces mejor esa ira. Sí, por eso es tan importante justamente aprender de estos aspectos, porque tú puedes, con técnicas muy sencillas, manejar tus pensamientos, manejar tu corporalidad, manejar tu respiración, tú puedes, con técnicas simples, cambiar esto de una manera tan fácil y te das cuenta que
que es modulable, pues que no necesitas estar amargado, porque de paso que el enojo te produce una serie de daños fisiológicos corporales, aumenta el cortisol, Por la supuesto. hipertensión, te sube la adrenalina, te sube el azúcar, te sube la presión arterial, en fin, te sube todo y te echa a perder la vida. Entonces no necesitamos estar autolesionando de esa manera cuando podemos tener otras vías que son más, digamos, fisiológicas, más naturales, que realmente vale la pena explorarlas. Tenemos así como tenemos el switch del on, también tenemos el switch del off. Hay que buscarlo. Exacto. Todo está interconectado completamente. Y bueno, aquí el enojo, la ira, ya para continuar con el tema, estamos iráticos porque a veces no conseguimos aquello que queremos. No conseguimos algo, nos da rabia. No cumplimos un objetivo, nos da ira. Y bueno, las reacciones fisiológicas son parecidas a la ansiedad, pero la diferencia son que las situaciones que provocan son diferentes, ¿no? Los pensamientos que se producen y las conductas son completamente diferentes. Con la ira puedes dar un portazo, puedes golpear a alguien, puedes responder de manera grosera a alguien, ¿sí? Ahora vamos con la tristeza. En la tristeza se caracteriza por estados de angustia, de melancolía, de malestar, ¿sí? Que es muy frecuente estar como que inmiscuidos en uno mismo, encerrados en tu cuarto, no querer comer, estás con mucha tristeza todo el tiempo. Y esto, si varía la intensidad y si se prolonga, puede convertirse también en un trastorno de depresión. Y ahí es cuando uno debe estar muy, muy atento, porque ya no es una simple tristeza, sino puede llegar a convertirse en una depresión, que eso es mucho más complicado de tratar. Y bueno, si la tristeza decíamos que sirve también para adaptarnos a ciertas cosas. Por ejemplo, a la pérdida de o la pérdida de un trabajo, nos sirve para darnos un tiempo también para reflexionar en qué está pasando. Pero debemos tener un tiempo, ¿no? Y ya eso decimos, cuando se prolonga un poco más, hay que tener mucho cuidado porque se puede convertir en algo más grave, como una depresión, un trastorno anímico de la depresión. Entonces, en una intensidad menor, diríamos que la tristeza es buena porque nos sirve para adaptarnos. Vamos ahora entonces. De hecho, imagínate cuántas canciones no se han escrito en momentos de tristeza, cuántas inspiraciones. O sea, la tristeza también es parte de esas diferentes emociones, y yo creo que, como dices tú, más que salir corriendo a ponerle una etiqueta de buena o mala a cualquier emoción, es aprender a modularla y sobre todo entender de que están ahí para algo. Esa emoción tiene una finalidad. Tiene una función, tiene un porqué. Y eso tenemos que comprenderlo, porque a veces dicen, bueno, es que solo paso llorando, quiero llorar y no, llorar no es de hombres, o llorar no está bien, y no es verdad. A veces necesitamos desahogarnos de esa manera y está bien, hay que permitirnos también esos momentos de alegría, esos momentos de tristeza, porque son necesarios para nuestra salud mental. Ok, vamos entonces ahora a preguntarnos esto. ¿Controlamos las emociones? ¿Tú qué crees? Las emociones nos controlan a nosotros. O las emociones nos controlan. Exacto. ¿Quién controla a quién? Porque muchas veces es eso, ¿no? Que las emociones nos controlan a nosotros. Entonces nosotros no, es que, y a mí me llama mucho la atención esta frase que tú le escuchas muchas veces a la gente. Es que fulano hace que yo tenga iras. Es que mis hijos me hacen tener iras. Entonces uno dice, bueno, ¿quién está controlando las emociones? O sea, tú me estás diciendo que tus hijos controlan tus emociones, que el trabajo controla tus emociones. O sea, no tenemos en cuenta a quién le estamos dando el control de nuestras emociones. Exacto. Y por eso es que a veces decimos, bueno, vamos a controlar las emociones a través de algunas cosas. Y yo las he puesto aquí como un listado pequeño, ¿no? Y están aquellas soluciones que pueden ser inadecuadas y las que pueden ser adecuadas,
¿sí? Están las inadecuadas como el fumar, el beber alcohol, el responder de manera agresiva. Esa no es una manera adecuada, obviamente, de controlar tus emociones porque puede llevar a otras consecuencias. Tú, más que nadie lo sabe, que el fumar y beber alcohol, ¿qué nos produce? Omides muchas enfermedades. Terrible. Es más, Exacto. es que empeoran porque el fumar y el beber o incluso responder de manera intensa, o sea, te puede hacer sentir calmar un momento, pero después viene un rebote y entonces vas a volver a necesitar otra vez y se hace un círculo vicioso. En cambio, si tú la gestionas de manera adecuada, rompes el círculo vicioso y además haces lo que llaman un espiral virtuoso, que vas a poder trabajar en función de otras áreas que mejoren tu vida. Así es, y por eso es que hay también las soluciones adecuadas, que está, por ejemplo, el meditar, el hacer deporte o hacer ejercicios de respiración. Pero ojo, esto hay que saber cómo hacerlo, y no es que lo vamos a hacer en cualquier momento, sino que debemos generar hábitos, generar una manera de hacerlos constantes en nuestra vida para poder aplicarlos en el momento que tengamos este descontrol de nuestras emociones, porque sí vamos a tener descontrol de las emociones, no vamos a decir que vamos a ser perfectos a través de estos tips o de estas técnicas que vamos a enseñar más adelante, sino que debemos aprender a cómo manejar esta parte, ¿sí? Entonces, y sobre todo entender que eso es como una receta, ¿no? Tú vas a hacer tu mejor receta el día de que vengan a visitarte, tengas una visita especial, pero para hacer esa mejor receta y que quede perfecta, tú tienes que practicarla antes. No vas a empezar a hacer la receta perfecta por primera vez cuando tienes la visita en la puerta. Entonces, ya va, tienes que practicarla, tienes que haberte entrenado, tienes que haberla hecho varias veces, y eso a veces yo le digo muchas veces a la persona, es que respiro, y hago una respiración y no me sirve, y medito y no me sirve, ya va, pero tú lo haces regularmente, lo haces como un hábito, porque si no lo haces como un hábito y lo quieres tomar como una tabla de salvación cuando estás en plena crisis, probablemente, como no estés entrenado, no lo vas a hacer de la mejor manera y no vas a ver el resultado que estás esperando. Es exactamente el pensamiento que a veces tenemos, es como que comparamos a la psicología con la medicina, que vamos a buscar una pastillita no sé, en la farmacia y con esto, me voy a calmar para siempre. No es así. Hay que ir de poco a poco, hay que ir aprendiendo nuevas cosas, hay que ir entrenando al cerebro poco a poco para que vaya también alimentándose de cosas nuevas para poder aplicarlas, y ahí sí, obviamente, vamos a tener resultados positivos. Bueno, entonces decíamos que la forma, que las emociones también dependen mucho de la forma en que interpretamos las emociones, y eso puede cambiar la forma en cómo las vives. ¿Sí? También depende mucho de cómo vemos nosotros la situación del hecho de cómo interpretamos eso, y como decíamos, si ponemos como etiquetas buenas o malas a las emociones, y esa manera va a estar también vinculada a la forma como vamos a vivir esas mismas emociones. ¿Ok? Entonces aquí he puesto estos ejemplos súper básicos, que es, bueno, la persona que va a exponer algo. Esa persona la puede tomar que está nerviosa, está incómoda, y simplemente lo ve como algo negativo, como la primera imagen, ¿no? Como que la persona está sudando, está incómoda y no quiere, y solamente quiere salir corriendo de ese lugar. Pero también hay la otra persona que interpreta esos nervios como excitación y como que lo voy a lograr, lo voy a hacer, estoy nervioso, pero no importa, lo voy a lograr y lo voy a hacer bien, ¿sí? Entonces ese es un típico ejemplo de cómo interpretamos nosotros las emociones para poder manejarlas de cierta manera y cómo vivir esas emociones también. Sobre todo, por ejemplo, ese ejemplo está excelente, que voy a poner, porque es el mismo hecho, es la misma situación, pero vista desde dos puntos totalmente diferentes. Por ejemplo, para uno puede ser un estrés terrible, y entonces esos nervios se hacen un distrés tóxico, y está taquicárdico, el cortisol en la millón, que no pudo dormir 3 días porque se va a parar en funcionar.
y el otro a lo mejor está feliz, qué oportunidad, bueno, lo voy a hacer muy bien, es una oportunidad de perfeccionarme y me voy a esforzar. Entonces, como a veces yo le hablo a los pacientes cuando hablamos de estrés, yo le digo que el problema no es la situación, el problema es cómo tú te enfrentas a esa situación. El estrés es como la lluvia, nos llueve a todos, pero no todos tenemos que mojar. A lo mejor tú tienes más herramientas, tú puedes aprovechar esa lluvia, tienes un canal, recoges el agua, si riegas las plantas, y para el otro que no tiene ninguna herramienta, se empapó, se engripó y se filtró el agua por el techo y en fin. Entonces, depende de qué herramientas tú tienes y cuáles has desarrollado, te permite hacer de alguna u otra manera cada situación una oportunidad o una tragedia. Por supuesto. Entonces ahí va perfecto esa parte donde tenemos que ser conscientes de que el cuerpo genera esa energía y nosotros decidimos cómo vamos a usar esa energía. Si la vamos a usar para bien, si la vamos a usar para el mal, si vamos a estar como la primera imagen del señor muerto de miedo y que no quiera dar su discurso y simplemente quiera salir corriendo, o vamos a estar como la segunda imagen, como es súper positivo a algo nuevo, que es un reto, pero que nos va a servir para la vida. Vamos entonces ahora a saber que controlar no es igual que el evitar las mismas emociones, porque muchos dicen, bueno, yo no me quiero sentir así, mejor huyo, me alejo, evito y punto, todo va a estar perfecto. No es así. Las emociones están ahí porque se crea en la amígdala cerebral de nuestro cuerpo. Y estas generan estas emociones, estas cumplen una función también evolutiva en la que decíamos nos ayuda a adaptarnos y hay que ser conscientes que las emociones son parte de nosotros, es como un brazo de nuestro cuerpo, las emociones están ahí porque somos seres humanos y por eso nos distinguimos de todos los seres vivos, porque tenemos emociones, porque sentimos, porque nos ponemos iráticos, porque nos ponemos alegres, porque nos da ansiedad. Y eso, el sentir esas emociones, hay que tener conscientes que eso nos hace muy humanos. Entonces, en la amígdala es una parte de nuestro cuerpo que genera estas emociones. Y si esta amígdala, de alguna u otra manera, se encuentra alterada, dará también como resultado una conducta alterada, como la agresión, la depresión, la ira, etc. Sobre todo entender de que eso que tú pusiste ahí es tan importante. No es negar la emoción, no es escapar de ella, sino es conocerla, ¿no? Y conocer cómo se siente tu cuerpo en eso, cuándo te va a venir el volcán en erupción. Como le digo yo a la gente, pero vas a sentir el volcán en erupción y te está avisando. Identificar esos síntomas a tiempo para saber cómo controlar y cómo modularlo de manera efectiva. No decir ni negarlo ni evitarlo, porque es algo que es como decir evitar o negar un componente fisiológico, porque todas son parte del ser humano. De nosotros, exacto. Y por eso es importante identificar ciertas señales. Ahora, una cosa diferente es identificar esas emociones o esas señales que provoquen el perder el control, ¿sí? Para tratar de ahí de controlar esa emoción. No salir huyendo, sino identificar esa misma situación que nos haga perder el control, para poder también dominar esa bestia que llevamos dentro, porque todos tenemos esa bestia dentro, y en algún momento puede escaparse. El bien y el mal está entre nosotros decidimos a quién alimentamos. Por supuesto. Ahora vamos a ver las cosas que no ayudan a controlar, a dominar todo esto de las emociones o estos sentimientos que también están ahí como encerrados y que de un momento dado pueden explotar sin necesidad a veces porque son inconscientes. Entonces, esto es muy claro, ¿no? Intentar no pensar en lo que te preocupa. Cuando te dicen a ti, Omidres, a ver, no pienses en un elefante rosa. Si te dicen eso, pum, de una vas a pensar en el elefante rosa. Claro. Entonces esto se llama el efecto rebote. No pensar en determinada cosa es algo que nos obliga a pensar en eso. Es como a los niños, por ejemplo. No hagas eso porque te vas a caer. ¿Y qué hace el niño? Va
hace y probablemente se va a caer. No, no pienses en algo malo. ¿Y qué pasa? Tu cerebro va a pensar en eso. Entonces, no intentemos no pensar en lo que nos preocupa, sino que vamos a tratar de reemplazar ese pensamiento por algo mucho más positivo. Otra cosa que no ayuda es el relajarte y el respirar hondo. Ahora, hagámonos una pregunta. Si antes de estar en una situación estresante o que nos provocó ira, antes de eso estábamos súper calmados y todo, y de un momento dado pasó que alguien vino, se enfrentó con nosotros y nos hizo poner en ese estado de ira. Ahora va esta pregunta. Si un estado previo de relajación no evitó un enfado, ¿por qué uno durante el enfado sí va a evitar eso? Entonces, lo que decíamos antes, si no hemos generado un hábito de una relajación, de meditar, ese momento que tú estás irático y te dicen, a ver, ya respira hondo, no pasa nada, obviamente no va a funcionar. Simplemente se va a descontrolar todo. Vamos a estar mucho más iráticos. No sé si se fue el audio, ¿sí me escuchan? No sé. Sí, se escucha, se escucha. Ok, perfecto, listo. Ya, perfecto. Ahí está, muy bien. Otra cosa que no ayuda para controlar las emociones es presionarte a tener esos pensamientos positivos. Ahora, en esta parte debemos tener muy claro que buscar la parte positiva de las cosas es diferente a presionarte a tener pensamientos positivos. Porque esto de buscar la parte positiva a las situaciones buenas o malas, porque también podemos buscar en las dos, puede evitar que sigamos ese autosabotaje hacia nosotros mismos. Si en lugar de pensar, por ejemplo, no voy a lograr tal cosa porque no tengo la capacidad, no sé, empiezas a pensar que eso está un poco complicado, es un poco difícil, pero yo lo puedo manejar. Me voy a arriesgar para manejar. O sea, no pensar en ese, o no enfrascarnos en ese pensamiento de simplemente no voy a poder hacer nada, sino que buscar la manera o buscar el camino para poder lograr ese objetivo o ese reto que nos ponemos o que nos ponen, no sé, en el trabajo, en la vida diaria en general. ¿Sí? Entonces esto no ayuda. Ahora vamos a ver las cosas que sí ayudan. Y esto hay que estar muy atentos con esto, con cada cosa que voy a ir diciendo. Son 7 cosas que nos ayudan a controlar esas emociones. La primera es siempre recordar tus virtudes o los éxitos que has tenido, las virtudes que tú llevas, no sé, esa reafirmación de las virtudes y tus puntos fuertes es una manera excelente para poder gestionar esos sentimientos que pueden venir con las emociones. Por ejemplo, no sé, si te dicen que para lo único que eres bueno es, no sé, ver series de cocina, y tú te pones a pensar y te comienza a dar rabia y dices, pero si yo tengo muchas otras virtudes, lo más óptimo es pensar, bueno, yo soy buena para eso, sí, pero porque así voy a perfeccionar mucho las recetas que voy a hacer en casa. ¿Sí? O sea, cambiar la parte negativa por algo positivo. Y de esta manera ir recordando nuestras virtudes y para la que soy buena. Si soy buena para ver series es por alguna razón. Es porque me gusta cocinar, porque me gusta aprender, entonces vamos a ver. Es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, la próxima vez que te sientas de esa manera, como que pierdes el control por eso que te dicen o esas emociones te comienzan a como que abrazar, recuérdate todo lo que haces bien, todas tus virtudes, tus éxitos que has logrado. Ahora, otra parte es la desviación de la atención. Esta técnica se llama desviación de la atención o técnica de la distracción. Y consiste en desvincular todo ese pensamiento que tú tengas
a través de algo muy concreto, ¿sí? En pensamientos que sean diferentes a la situación en la que está pasando. Un ejemplo es, por ejemplo, si tu jefe te va a reclamar de alguna cosa que has hecho mal, no sé, en el sistema de cobro de tu trabajo, en vez de tú pensar en todas las consecuencias que habrá, no sé, te imaginas que te va a descontar eso que tú has hecho mal en este sistema de cobro. ¿Por qué no mejor piensas en algo súper neutral y concreto? Por ejemplo, el hecho de qué vas a hacer el fin de semana con tus hijos, las actividades que vas a hacer con tu familia. O sea, ya desvías completamente tu atención a algo concreto y que sea totalmente neutral ante la situación que estás pasando. Otra de las técnicas o recomendaciones para lo que sí ayuda a controlar es la meditación habitual. Como decíamos, hay que hacer un hábito de esto, hay que practicarla todos los días, si es posible, pero ser muy constantes en lo que hacemos en cuanto a la meditación. Meditar en el momento de la ira, si es que no estás acostumbrado, no va a servir de nada. Hay que hacer un hábito de esto para que pueda funcionar. Por eso es tan popular la meditación, pero hay que hacerlo constantemente. Otra de las recomendaciones es escribir o hacer un diario de tus emociones. Esto sirve mucho porque a nivel fisiológico nos ayuda como a cerrar heridas más rápido, a curar esas heridas. Pueden ser de tristeza, pueden ser de pérdida, y también a nivel corporal nos ayuda también como que a ir sanando a través de la escritura. O sea, uno puede desahogarse de cierta manera a través de la escritura y tener ese diario de emociones también evita mucho la recurrencia de esos pensamientos que pueden ser negativos para nosotros. Otra de las recomendaciones es el tiempo fuera. Esto, aunque es un poco más aplicado a los niños, también se puede aplicar a nosotros. Demos ese time out a esos pensamientos. Si estamos en una situación de conflicto y sabemos que nos vamos a ofuscar, tratemos de decir a la persona con la que estemos, por favor, dame unos segundos, alejarse de esa situación, unos metros, y ahí sí, si tienes un hábito de meditación, pues respira, relájate a través de eso. Si no, el simple hecho de alejarse del lugar puede ayudar mucho. Otra de las recomendaciones es buscar un espejo. Aunque suene muy gracioso o que suene un poco extraño, el buscar un espejo y el reflejarte en él te ayuda a tener una nueva perspectiva de las cosas. El verte así ofuscado también como que te lleva toda esa emoción a la parte consciente de tu cerebro y ahí uno dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Eso te ayuda para poder aplacar ese enfado de una u otra manera. Aunque parezca un poco raro, pero sirve. Así que traten de llevar un espejo no solo para verse el maquillaje, sino para poder ayudarse de esa manera. Súper poderosa. Esa técnica yo la he usado en algunas ocasiones y de verdad que es súper poderosa. Y de hecho yo se la recomiendo a algunos pacientes porque de verdad que te permite manejarte desde un concepto del tipo. O sea, tú no te estás viendo, tú no estás viendo de ti mismo. Y ni ves cómo pones tu cara, ni ves cómo es tu corporalidad, y el enfrentarte hasta el espejo te da esa perspectiva muy importante. Yo de verdad que esta del espejo es una herramienta muy útil que en lo personal yo recomiendo mucho. Sí, es cierto, uno ahí se da cuenta, ¿qué estoy haciendo? A ver, tranquilo, me veo hasta feo, si estoy llorando, si estoy ofuscado, si estoy con rabia, entonces mejor como que cambia la cara uno, si uno se refleja, ¿no? Y es muy importante, y para mí sí, también entre todas estas es una como la más importante entre todas las recomendaciones. Y por último, la recomendación es encontrar el motivo de esas emociones.
Ahora, aquí hay que ser muy, muy sinceros, muy honestos con nosotros, porque a veces el reconocer el por qué ocurren esas emociones se nos hace difícil y podemos llegar a culpar a los demás, a culpar a la situación, a culpar a la otra cosa, pero a la final son nuestras emociones y nosotros somos los encargados también en controlarlas. Y aquí hay un ejemplo que dice, bueno, que nos ayuda a reconocer, ¿no?, las emociones. Por ejemplo, no me gusta el sentirme así, pero ahora mismo tengo mucha envidia, por ejemplo, porque a Martín lo felicitaron. O sea, reconoces la emoción, la envidia, ¿no? Lo felicitaron porque él consiguió un trabajo y a mí no me felicitaron a pesar de que yo también estaba buscando ese trabajo. Entonces, reconoces el porqué. Si tú te pones a pensar, si tú haces consciente de toda esa emoción, y si sabes del por qué y sabes cuál es la emoción, pues otra vez llevamos eso al consciente y podemos obviamente controlar de mejor manera. Por eso digo que debemos ser muy, muy honestos, porque a veces echamos la culpa a las personas, porque es fácil juzgar a los demás, porque es fácil echarles la culpa de las cosas que nos pasan a nosotros, sin primero analizar cada punto que nosotros estamos pensando en ese momento, ¿sí? Entonces es muy importante ser honestos en ese punto con nosotros. Y es mucho más fácil, probablemente, culpar a la afuera que tomar la responsabilidad. Decir, bueno, yo tengo responsabilidad en estos aspectos y yo tengo que tomar parte de esto. Es más fácil mirar hacia afuera que ver hacia adentro. Así es. Aquí les he puesto como un cuadrito resumen de cómo se manejan, ¿no?, las emociones. Hay las situaciones, hay 3 situaciones aquí. Tenemos un examen, hablar con alguien que nos gusta, ante una competencia. ¿Cuáles son las reacciones fisiológicas que tenemos? Tensión muscular, temblores, pulsiones cardíacas rápidas, las conductas que tenemos, quedarse en blanco, huir, paralizarte, y esos pensamientos también. Miedo a hacerlo mal, pensar en las consecuencias negativas y no saber qué hacer. Ahora me acordé y puse el ejemplo del examen porque yo me acuerdo que estaba en 4º curso del colegio y yo he sido siempre mala para los números, por eso me dediqué a la psicología. No, mentira. Bueno, siempre fui mala para los números y teníamos examen de trigonometría, una cosa feísima para mí, o sea, a mí me hablaba en chino. Había estudiado algo, había hecho algo, pero la verdad no era algo que me apasionaba, no era algo que ni siquiera me gustaba. Y me acuerdo que antes de ese examen me pusieron la hoja y mira, yo me quedé completamente en blanco total. Lo único que obtuve en ese examen, la calificación, fue 1 punto porque había puesto el nombre, pero de ahí nada más. Dejé toda la hoja en blanco y yo también estaba en blanco y simplemente me quedé ahí paralizada porque dije, prefiero no poner nada porque no tenía idea y no quería hacerlo mal, entonces simplemente me paralicé, me quedé así en blanco y la dejé ahí. Y así, por eso puse ese ejemplo. De la vida propia. De la vida propia, sí. Bueno, vamos entonces a una parte ya de las conclusiones. Y después de haber visto las cosas que son buenas, las cosas que son malas, las cosas que sirven, las diferencias, un poco qué son estas emociones, hay que tener en cuenta que no hay una solución única para controlar estas emociones. Y eso lo vamos a ir descubriendo personalmente. ¿Qué es lo que me hace bien? ¿Qué es lo que me ayuda para controlar? Eso es poco a poco, eso es muy personal. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje corporal influye sobre las emociones también, lo que decíamos, cómo nosotros actuamos, cómo nos vemos reflejados y cómo nos hace llevar al consciente
todas estas emociones que pasan por nuestra mente y que son muy intensas. Y aparte también pues entender que nos sirven, que son buenas para nosotros y que no debemos tampoco verlas como el monstruo, sino que deben ser también de una u otra manera nuestras amigas. Identificar también nuestras emociones es importante. Como decíamos, ser muy sinceros al momento de por qué me siento así, qué está pasando, y también a través de esto buscar estrategias. Si no pensar en todas las cosas malas que ocurren, sino que vamos a ver el punto positivo de las cosas. Si no me sale por este camino, vamos a ir por el otro camino. Y esta frase me pareció bastante interesante. Dice, no olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes que pueden también... ¿Aló? Ay, no. Ah, te escucho. Ah, ya, pensé que se cortó. No olvidemos que las emociones, no olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Eso lo dijo Vincent Van Gogh. Sí, esta frase es lapidaria porque pues muchas veces no estamos conscientes de eso, ¿no? Y darnos cuenta del peso de nuestras emociones. Y hay un detalle sobre todo importantísimo con el tema de las emociones, es que si no las aprendemos a gestionar de manera efectiva, las emociones no solamente es vivirlas, ¿no? Y gestionarlas de manera efectiva, porque toda esa gente que está alrededor nuestro también les salpica. Entonces, en un ataque de ira, alguna persona llega y escupe su lado a todo el mundo y le dice 4 cosas y ay, yo me siento bien, pero dejaste a todos los demás alrededor lesionados. Entonces, es muy importante esa gestión adecuada porque permite esa integración, pues. Y en estos momentos de cuarentena, ¿qué le diríamos a estas personas que están con estas emociones en picos y valles y no saben cómo manejarlas? ¿Qué 3 cosas le deberías decir, le diríamos a toda esa audiencia que está en cuarentena para que no sufra con sus oscilaciones emocionales intensas y que no se vuelvan incontrolables? No sé. Bueno, que no se desesperen, que esto... puede ser que ha durado un poco más de lo esperado, pero que no es eterno. Y que estas emociones también no van a durar para siempre. Todo tiene su inicio y su fin. Así que con tranquilidad. La otra cosa es que obviamente se pueden comunicar conmigo para cualquier consulta interna. Claro, así, de esta manera, que eso es podemos... importante. Saber que pueden tener el apoyo psicológico en casa y que hay psicólogos especializados además con técnicas de telemedicina, que lo pueden atender usted donde esté. Eso es una maravilla. Donde esté. Exacto. Estoy deprimido, me siento mal, no me quiero parar en la cama. ¿Dónde está Psiconalia? Que quiero hablar con ella. A ver, que me diga. Entonces, estas herramientas, así como usted está viendo este live, usted está en vivo, también usted puede usar estas herramientas para buscar ayuda en profesionales de salud que pueden dársela. ¿Dónde te consiguen? A ver. Bueno, nosotros estamos en Facebook como Psiconalia, también en Instagram como Psiconalia, o mi número de teléfono, mi número de contacto, ¿lo puedo decir aquí? Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ok, es el 0987-827491. Si no son del país, pues usted, doctora Omidres, me ha enseñado 593 y el resto del número. Gracias a la telemedicina podemos estar abiertos a muchísimas oportunidades y muchísima gente que podemos ayudar. Y tenemos audiencias en todas partes del mundo. Ahora, hablando de justamente esas herramientas de telemedicina, ¿qué te ha parecido aprender telemedicina con Telemedicina Un Clic? ¿Te habías dado cuenta lo valioso de lograr estar cerca de tanta gente y en este momento tan importante de la historia? Es increíble, de verdad, cómo acerca a la gente. Es cierto, uno puede estar en el rincón más alejado del mundo y estamos ahí conectados. Y esto es increíble. Y como hemos dicho que la tecnología
pudo haber dañado a muchas familias, ahora mira cómo las ha unido. Y en cuanto a trabajo, cómo ha funcionado. Y eso es increíble. O sea, de verdad, la parte tecnológica es muy amplia. A veces no logramos comprender muchas veces. Para algunos se hace más difícil otros, pero hay cursos, hay cosas increíbles que se pueden seguir y que se puede aprender con eso y se puede ganar también a los pacientes de esa manera. Así, mira, esto me ha parecido súper, súper importante para la psicología, es más, porque el ser psicólogo en una sociedad muy Se cerrada, nos está trancando por aquí por Instagram, pero seguimos por Facebook, así que se van a facebook.com/doctora Omidris. Perfecto. Y el psicólogo es vital, porque las emociones son vitales, no podemos escondernos de eso. Y eso ahora la sociedad está entendiéndolo. Y eso ha ayudado, mira, la telemedicina, la teleconsulta ha ayudado tanto para que la gente que quizás tenía miedo de irse al psicólogo por temor a que le juzguen, por temor a sentirse loco, mira, se conecta a través de una pantalla y se desahoga y tiene también su consulta psicológica sin necesidad de que nadie le juzgue. Así que esto es como una gran bendición para todos los psicólogos porque ha abierto muchas puertas también y ha conseguido unir a psicólogos y a pacientes. ¿Y qué te pareció? ¿Qué has aprendido de todo este curso durante la evolución del mismo? Bueno, ¿Qué aprendiste nuevo en todo esto? Me ha encantado la parte del marketing. La verdad, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es eso del marketing y todo, pero la verdad nunca había estado tan cerca como ahora he estado con la parte del curso. Es increíble cómo el marketing te puede crear todo un imperio a través de una pantalla. Y es toda la parte de los colores, de cómo llegas también a tus pacientes, cómo llegas a la gente, cómo te muestras tú, qué es lo que tú quieres mostrar. Eso me ha parecido impresionante y me encanta esa parte. Perfecto, y ahora imagínate tú, toda esa gente que vas a poder ayudar, llegar a más y más personas, porque tú tienes la habilidad, pero ahora tienes las herramientas para ofrecérselas de manera virtual y de llegar a esas personas en cualquier parte del mundo. O sea, ya las limitaciones físicas son parciales. Tú realmente, o tú tengas un internet y hasta un teléfono, es suficiente. Y ganas, por supuesto, ¿no? Y ganas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, María Cecilia. De verdad que yo estoy segura que se va a llevar muchas herramientas útiles y sobre todo pueden buscarte en Psiconalia y por Instagram a su teléfono que es el 098-782-7491. Perfecto. Para que me no tienen excusa, pare de sufrir. Si usted está sufriendo, está rabioso, está lo que sea, @Psiconalia o el WhatsApp de Cecilia y ella con muchísimo gusto les va a ayudar, porque la idea es esa. Y si le ha parecido útil, importante, interesante esta información, pues simplemente ¿qué tienes que hacer? Pues dale me gusta, coméntala, pero sobre todo compártela, porque hay mucha gente que la necesita. Y comparte esta información para que juntos hagamos viral la salud. Muchas gracias por estar allí. Gracias, María Cecilia, por tu espacio, por tu tiempo y por esa maravillosa presentación que estoy seguro que muchos van a tener que volver a ver. Feliz noche. Chao. Saludos. Chao. Muchas gracias. Bye.